Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por estos momentos, Padre, de poder reunirnos. Gracias porque tú nos cuidas, Padre, en nuestro trabajo. Hemos llegado con bien y por esta instancia, Padre, por nuestros hermanos, poder reunirnos, Padre, para aprender de tu palabra. Pedimos que hoy sea que en nuestros corazones, Padre, podamos entender bien la palabra, podamos ponerla en práctica, Padre, en nuestras vidas cotidianas para poder andar y hacerlo agradable ante tus ojos, Padre, andar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender, danos la fortaleza, Padre, espiritual, danos el entendimiento para ir creciendo día a día a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por todo. Te pedimos por los hermanos que no se pueden conectar y los que se van a conectar, Padre, por cada uno. Gracias te damos. Nos encomendamos a ti, rogándote y agradeciéndote todo a través del bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano. Para procurar terminar Romanos, pero esperar que sea así, vamos a leer del verso 16 al 27 del capítulo 16. Son 11. Carlitos, ¿te podemos molestar para que puedas leer? Encantado, hermano. Deme unos segunditos. Estoy ¿Ya? abriendo el Ok, tú me dices. Romanos Ahí está del... Luis, ¿o no? Ah, Ya, no, que está Luis parece ahí, de Osorno. Ya, del verso ah, 16 al 21 del capítulo 16. sí. Del 16 al Al 21. 21 del capítulo 16, sí. Ya, hermano. Y a ver, antes de, a ver, Marcelo, te puedo molestar del 22 al final, ¿verdad? Ya, ok, vamos. Del 22, Sí, del 22 hasta el final de Romano 16. Ok, ok, Carlos. Ya. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludo Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos que considerar algo antes de empezar, que estamos a las puertas o a puertas de Primera a los Corintios. Y un asunto bien importante es que las cartas, en este caso del apóstol Pablo y la Biblia en general, no está en orden cronológico, sino en orden teológico, es decir, una a otra, aunque algunas se escriba antes que las otras, etcétera, o después incluso, se unen por el tema. Entonces aquí al final del capítulo 16 da como la mano
a lo que viene en la carta a los Corintios. Eso nos va a ayudar cuando Dios mediante comencemos a estudiar ese libro. Así que vamos a ir viendo cómo se relaciona esta última parte especialmente con lo que viene en la epístola siguiente, la primera carta a los Corintios. Dice, 16 y 7 ya lo habíamos visto, pero lo vamos a leer. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, habíamos dicho que el ósculo santo es un beso de amor, ¿verdad? Hermanable y de comunión. Y que en las iglesias de Cristo seguramente él pasando previamente en los viajes misioneros al predicar el evangelio y luego establecer las iglesias, la iglesia de Roma ya era conocida, ya llevaba mucho tiempo, entonces seguramente le oraban y mencionaban la iglesia y le mandaban saludos, pensando él desde hace mucho tiempo querer ir a visitarlos a los creyentes en Roma. Entonces dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, es decir, a los que están en Roma. Todos los que, esos saludos que él tenía guardados, ahora se los envía con el deseo de pronto ir a visitarlos también. El 17. Más os ruego, es decir, los amonesta, en buen sentido, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Es decir, que estén muy atentos a los que causan divisiones, porque hay algunos que causan divisiones, es decir, disensiones o cismas, que también es la palabra. Entonces dice, y tropiezos en contra de la doctrina, es decir, las divisiones en la iglesia, y ponen tropiezo, afectan o tratan de cambiar la doctrina entregada, en este caso por el apóstol Pablo y los hermanos que servían con él. Y dice que vosotros habéis aprendieron bien, y que os apartéis de ellos. Es decir, que mantengan, que no se dejen tropezar por los tropiezos que procuran esto, enseñando doctrinas erróneas y que se aparten de ellos, es decir, que se vuelvan de ellos, que se alejen. Eso lo he visto en el estudio anterior. Vamos a ver 18 y ahí vamos a ir relacionando con primero los Corintios. Dice así, porque está explicando relacionado con aquellos que provocan estas divisiones y tropiezos, ya de los cuales el apóstol Pablo les llama la atención que tengan mucho cuidado con ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no sirven al Señor, sino porque si sirvieran al Señor llevaría la doctrina del apóstol Pablo, no sirven al Señor. Entonces, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, lo único que ellos tienen es una actitud externa, ¿verdad? E hipócrita, falsa, para poder ganar a los demás. Los fariseos, los religiosos de este tiempo, ¿verdad? Los que se visten de una manera distinta, única, con púrpura, etcétera. Ellos tienen una forma tan aparentemente santa, ¿verdad? Y pura, que en realidad es solamente para atrapar. Después habla a los ingenuos, a los simples. ¿Ya? Entonces vamos viendo un poquito, dice, porque tales personas, las que provocan divisiones y los que hacen tropezar respecto a la doctrina, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice no sirven a nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos mismos se dicen ser servidores de Cristo. Es algo que ellos expresan. Ellos dicen que son siervos del Señor. Hay muchas personas que dicen que son siervos del Señor. Entonces dice, ellos se llaman a sí mismos servidores de Cristo, lo cual no lo son, porque el apóstol Pablo dice que no sirven aunque lo digan, aunque lo digan. Miren, vamos a leer un poquito en 2 Corintios, que tiene que ver un poco con el tema. Dice así de ellos, miren, dice, porque estos son falsos apóstoles, se presentan como apóstoles aquí, ¿ya? Dice, obreros fraudulentos. ¿Hay obreros fraudulentos que no sirven al Señor Jesucristo? Claro que hay, en medio de la iglesia. Y se meten en medio de la iglesia y procuran tomar un lugar que el Señor nunca le ha dado. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, lo externo, lo que es un disfraz nomás, ¿ya? Es un disfraz externo, pero por dentro no tienen ni un interés de servir al Señor.
y no son enviados por el Señor, porque apóstoles de Cristo, la palabra apóstol está hablando de enviado desde. ¿Cuál es el origen de su envío? Y aquí no era el Señor. Entonces dice después, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, al cual después menciona aquí en Romanos, se disfraza como ángel de luz, ya que es lo que hizo al principio también en una serpiente, ¿verdad? Pero se disfraza como ángel de luz, como si fuera de luz y en el fondo de las tinieblas. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ministros, subministros, estos hombres son siervos de Satanás, del diablo, no del Señor. Aquí lo está identificando. Cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, si ellos se mantienen en ese servicio al diablo, a Satanás, su fin será la perdición. Entonces, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, solamente para enriquecerse, solamente para llenarse de bienes, nada más. Lo único que buscan es el beneficio personal y enriquecerse, solamente. Pero para eso ellos actúan. Y dice, y con suaves palabras, palabras bonitas, con un lenguaje agradable, ¿verdad? Las salamerías, son salameros, ¿ya? Y devoran las casas de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, le quitan todo lo que pueden. Y le dicen esto es para el Señor. Pero en el fondo no es para el Señor, es para ellos. Entonces, y esto en todas las líneas. Y estos son falsos porque dice con suaves palabras y lisonjas, con salamerías, ¿verdad? Con palabras bonitas. Y lisonjas es que ellos se alaban a sí mismos, puede ser aquí, y además se halagan a sí mismos como que el Señor los envió. Y ellos muestran como si fueran personas tan dignas de alabanzas, de reconocimiento. Ellos se presentan así. Entonces los otros quedan pero chiquititos, ¿ya? Y estas personas tienen mucha capacidad, mucha labia, ¿ya? Mucha palabra. Y dice, y lisonjas, con suaves palabras y lisonjas, engaña los corazones de los ingenuos. Entonces, lo que Pablo les dice aquí, que ellos puedan identificar a estas personas, los que causan divisiones, los que hacen tropezar con respecto a la verdad, con respecto a la doctrina, y que ellos sepan que estas personas, aquí el apóstol Pablo los califica, los clasifica como aquellos que solamente se sirven a sí mismos, a su propio vientre, a su propio bien, el deseo de enriquecerse, y además lo que procuran es engañar, solamente procuran engañar, y ese engañar es hacer desviar del camino, esa es la palabra, ya es caminar pero desviadamente. Eso es lo que hacen. Dice los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los inocentes, los simples, los crédulos. Pero para no ser ingenuo y crédulo, lo hemos dicho, tienen que entender bien la palabra de Dios, hay que entender bien la doctrina, la escritura, para no ser engañados por este tipo de personas. Para eso. Entonces, el entender la Biblia, en crecer, desarrollarse la escritura es muy importante para no ser desviados del camino, ¿ya? Por este tipo de personas que tienen mucha capacidad para engañar. Miren, esto de las divisiones es algo que se va a manifestar en 1 Corintios. Y le está dando la mano al libro que viene. Miren, leamos 1 Corintios. Previamente, Dios mediante la otra semana comenzaremos con Corintios. Dice así, verso 10 del capítulo 1 de 1 Corintios, dice, os ruego o os exhorto pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, no que todos hablen así al unísono, sino que todos tengan una doctrina correcta y todos hablen igual y enseñen igual, no cosas distintas. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, cismas. Hay algunos que están adentro procurando estas divisiones, aquellos que hacen tropezar, aquellos que lo único que piensan en su beneficio, en los bienes materiales, solamente, no en el Señor, no sirven al Señor, sino que sirven a Satanás, al diablo. Pero aquí le habla a los hermanos
para que ellos hablen una misma cosa, es decir, para que tengan una doctrina sólida y clara. A veces uno se admira que uno enseña alguna cosa y nadie entiende, nadie había entendido eso, nunca lo había escuchado. Aquí estamos procurando eso, atender a la Biblia y aprender. Pero hay muchos que nunca habían escuchado estas cosas, debiendo ser ya maestros, como dice allá en hebreo. Pero no importa, pero hay que avanzar en eso, ¿ya? Entonces dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Qué cosa? En un mismo pensar con respecto a la enseñanza que recibieron del apóstol Pablo y lo que estaban recibiendo ahora, porque miren, dice el verso 7 del capítulo 1 de Corintios, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes en Corintios y en todas las iglesias, solo este es un ejemplo, en todas las iglesias de ese tiempo, habían sido dotadas por el Señor a través de profetas, ¿verdad? Y de los que hablaban en lengua, pero tenían que ser interpretadas para edificación. Entonces, habían sido dotados para conocer y entender la enseñanza, la doctrina que todavía no había sido escrita, pero era efectuada, dada a conocer por estos profetas de manera estática, que estaban dotados por Dios para enseñar la palabra. Entonces ellos tenían que pensar esos dones, reconocerlos y establecerse en esa enseñanza. Pero estaban inflados. Ellos todos querían hablar en lengua y sin interpretación. Querían los dones más espectaculares y no se daban cuenta que lo que tenían que ellos buscar era lo que efectuaba o permitía la edificación, la edificación. Aquí no hablan contra las lenguas, está diciendo que las lenguas tienen que tener un intérprete, y no todos hablan lenguas, sino algunos solos, como vamos a ver después de humildad en este libro. Entonces dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Verso 11 del capítulo 1, primero de los Corintios ahora. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y esas contiendas, la palabra es peleas, es enojo, es ira, es enojo. Entonces, quiero decir que cada uno de vosotros dice, según le informaron al apóstol Pablo, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, estaban siendo engañados por estos divisionistas y le estaban diciendo, no, si Pablo es más importante, no, si Pedro, y estaban creyéndolo de tal manera que estaban provocando una división cuando deberían tener una misma mente, un mismo pensar, una misma enseñanza, una misma doctrina. Y con eso defender el error de aquellos que quieren dividir la iglesia. Miren, en 1 Corintios el tema es la iglesia y su división, la iglesia. En 2 Corintios es Pablo, su apostolado, su servicio como apóstol, que él viene del Señor. Le estaban cuestionando por causa de los falsos apóstoles, estaban poniendo mal al apóstol Pablo, y en 2 Corintios lo que se defiende es el apostolado del apóstol Pablo, y lo defiende porque él sabe que fue enviado del Señor, del Padre por medio, o de Jesucristo por medio del Padre. Y Gálatas en lo que se defiende la doctrina, es la doctrina. Entonces, 1 Corintios, las divisiones. En 2 Corintios, o sea, el ataque del diablo en 1 Corintios a la iglesia, al tiro, 1 Corintios. En 2 Corintios a los siervos, al apóstol Pablo y a los que sirven con la verdad. Y en Gálatas, la doctrina. El diablo, Satanás, ataca todo lo posible, todo lo posible. Así que hay que orar para que los hermanos aquí puedan permanecer y puedan estar, porque el diablo va a querer llevárselo, porque no quiere el diablo que se aprenda la verdad, no quiere que se aprenda la doctrina, no quiere eso. Así que hay que orar al Señor para que el Señor nos sostenga y podamos entender la doctrina, la Biblia, para no ser niños fluctuantes, como dice, llevado por todo viento de doctrina, por cualquiera que se le ocurra una cosa nueva. Cada cosa sería como los griegos, que cada cosa nueva la recibían y se juntaban para escuchar algo nuevo. La iglesia está pasando eso, como no se estudia, como no se entiende, y lo digo en general, porque es así, tristemente, esperar que eso vaya cambiando, como no se estudia, como no se conoce la Biblia, cualquier cosa nueva se cree, y después se enseña, porque no pueden defender eso que dice alguien que se le ocurre, no pueden defenderlo con la Biblia diciendo, no, pues hermano, eso no está en la Biblia,
O para mí mismo decir, bueno, que él diga eso, pero aquí la Biblia enseña otra cosa. Entonces tengo que estar bien establecido, ¿ya? Para no tener banderas como yo soy de Pablo, yo de Cefa, yo de Apolo y yo de Cristo, banderas, divisiones, cismas, se hacían grupos, teniendo su propia bandera, cuando la bandera que tiene que levantar es la de la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, poner en alto, dice ya, la doctrina de Cristo, asirse es poner en alto la doctrina de Cristo, dice, me parece en Colosenses, asirse la doctrina de Cristo, ponerla en alto, es decir, poner en alto al Señor, no al hombre, a ninguno. Pero estos que engañan a los sencillos, a los simples, ¿ya? ¿Qué hay que hacer por no ser engañado? No hay que ser simple, no hay que ser inocente, no hay que ser crédulo, hay que estar bien establecido en la palabra de Dios. Y por eso, lo repito, primero a los Corintios ataca el diablo a la iglesia, segundo a los Corintios a los siervos de Dios y en Gálatas la doctrina. Verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, desde el principio, él alaba a los romanos porque la obediencia de ellos, dice, ha venido a ser notoria a todos, es decir, a los que están alrededor. Mire, Romanos 1:8, dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces aquí dice, verso 19, capítulo 16, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria o llegó a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, que ellos tienen que crecer para tener sabiduría, para saber lo que es correcto, lo que es bien, lo que es bueno, pero también ingenuos para el mal, ¿no? Y ahí dice, cuando dice ingenuos, es muy parecida a la palabra, no exacta, a inocentes, sencillos, puros, inofensivos, como decía al final del capítulo 18. Entonces ellos tienen que ser sabios para el bien, pero inocentes, sencillos, puros para el mal. Es decir, ellos no recibir, no aceptar lo que es incorrecto, lo que es malo. Ya, vamos a ver un poquito lo relacionado con esa palabra, ¿ya? 1 Corintios 14:20. Dice así. Es lo que dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Maduros qué? ¿Una persona adulta que maneja bien la casa? No. Aquí tiene que ver con la escritura, con el modo de pensar según Cristo. Con eso tiene que ver. No que una persona se... Eso lo podemos ver en el mundo, en la distinción de los que son maduros y otros que tienen la misma edad y son cabros chicos, son niños. Ya, aquí también, pero con respecto a las cosas de Cristo, que son de Cristo. Lo leo otra vez. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. En eso ser inocente y no atrapar, agarrar la malicia al mismo nivel de lo que es de Cristo, sino pasar de largo, olvidarse de toda la impureza, todas esas cosas, porque si no se van a clavar, a meter aquí en la mente y va a impedir que yo pueda considerar las cosas de Cristo. Entonces tengo que ser niño con eso, hacerme el tonto, el leso, pasar de largo. Dice, pero maduros en el modo de pensar, maduros, querido hermano. Y la única madurez real es aquella que se desarrolla en comunión con la palabra de Dios. No hay otra posibilidad. Dice, e ingenuos para el mal. Filipenses 2:15. Dice así. Miren lo que dice. Dice, para que seáis, a ver, verso 12 leamos, para entender todo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino solamente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque él está preso, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, es decir, que no haya murmuraciones, pelea entre ellos, ese es el tema, que ocupado en vuestra salvación, que no haya ese tema de discordia. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, ahí está, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo puede, de qué está hablando aquí? De que cuando uno madura no está ocupado de esas cosas pequeñas, de las peleas, de las murmuraciones, cosas que son propias de la ley. Cuando yo estoy bajo la ley, bajo ese régimen humano, carnal, que uno se ocupa de todas las personas, lo que hacen y lo que no hacen. Cuando lo que debía ocuparme es de crecer y desarrollarme, y orar por los otros para que ellos también se desarrollen, no ocuparme de esas cosas pequeñas. Pero el diablo procura eso. Entonces dice, para que sea irreprensible, sin censura, y sencillo, ahí está la palabra sencillos, igual que allá en Romanos. Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es sencillo aquí? No ocuparse de las murmuraciones y de las contiendas. Eso es malo. Por eso dice aquí, ingenuos para el mal, eso es malo. No hay que ocuparse de las murmuraciones, de las divisiones y creerle a otro o caer en la trampa de otro de entrar en ese juego, sino ser sabios para el bien. La palabra de Dios, querido hermano. Bien, sigamos. Hay otro texto, pero sigamos. Dice, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí está Satanás. Aquí está Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y dice, y el Dios de paz aplastará en breve. Cuando dice en breve, no está diciendo que esto va a ser luego. No está hablando del momento cuando va a ser, ¿ya? Sino que cuando sea, va a ser rápido. Cuando el Señor aplaste a Satanás, eso va a ser rápido. No está diciendo cuándo va a ser, pero probablemente tiene que ver mucho con lo que está aconteciendo aquí en el pueblo de Dios. Pero cuando acontezca, cuándo va a ser, no sabemos, va a ser muy rápido. Mire, esa palabra está en Apocalipsis, para entenderlo un poquito más. En Apocalipsis, capítulo 1. Así dice, capítulo 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios a Jesucristo, para manifestar a sus siervos, es decir, Dios a Jesucristo y Jesucristo a sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Y eso cuando dice pronto, no está diciendo que el Señor va a venir pronto o que esto va a ocurrir luego, no está diciendo eso. Lo que está diciendo que cuando suceda, aquí especialmente lo relacionado con la tribulación, con las cosas últimas, con la tribulación y después los juicios y el nuevo cielo y la nueva tierra, pero aquí más específicamente con las tribulaciones que están del capítulo 6 al 19 de Apocalipsis, esas cosas van a suceder pronto. ¿Y cuánto es pronto? Bueno, sabemos que son 7 años, pero todo eso va a ser rápido, ¿ya? Y el Señor le dice que es por causa de los hijos de Dios, de sus siervos, que esto va a ser muy corto, muy rápido. Rápidamente va a ser este juicio, lo que va a suceder rápidamente. Eso está diciendo, ¿ya? Entonces dice, y el Dios de paz aplastará, ¿ya? Ahí significa despedazar, romper, quebrar. Y eso cuando lo haga, lo va a hacer de forma, lo que expresa la palabra, de forma definitiva y total. Está en una forma que expresa no que algo va a ser y después va a seguir, no, va a ser definitiva y total cuando lo haga. Entonces, probablemente tiene que ver con el tema, pero tal vez sea al final cuando el Señor destruya al diablo. Pero cuando lo haga, va a ser lo último lo último que el diablo haga, o lo último que el diablo haga en sentido del engaño, porque va a ser destruido total y finalmente en esa ocasión. Entonces aquí no habla de tiempo, porque dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás,
no es de tiempo, sino que cuando acontezca va a ser rápidamente, ¿ya? Lo va a destruir. Y el Dios de paz es el mismo que expresa en el 15:33, dice al final del capítulo anterior, y el Dios de paz sea con todos vosotros, sabed. ¿Por qué está diciendo eso? Porque es el Dios que da la paz, que provoca paz. Y además, el Dios de paz aquí tiene que ver con el hecho de que, aunque Satanás está en este momento libre, ¿ya? El Dios de paz está diciendo, tranquilo, este va a ser destruido, despedazado, dice, aplastado, quebrado, rápidamente cuando llegue su tiempo. Entonces el Dios de paz que da paz, confianza, a pesar de este enemigo que usa a los que son de él. Dice, bajo vuestros pies, ¿ya? Es decir, va a ser puesto por estrado de nuestros pies. Dice que todos los enemigos serán puestos por estrado de los pies del Señor. Aquí el diablo pareciera que tiene mucha libertad, mucha fuerza, mucho poder, pero ahí va a estar bajo, ya no va a estar en un nivel en que pueda hacer daño. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿ya? Entonces, ese hecho de que va a ser destruido el diablo, habla de que nosotros lo que tenemos que ahora, lo que tenemos que tomarnos es de la paz y de la gracia del Señor, que es aquella que permite, aquella capacitación para poder seguir sirviéndole, tanto en los dones, etcétera, en la gracia, en lo que capacita para servirle. Entonces, ¿por qué habla de Satanás? Por esto, por el 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, hacen lo mismo que el diablo. Entonces ellos son de Satanás y Satanás está atrás de ellos. Entonces por eso dice que aplastará a Satanás y ya no habrá más siervos de Satanás haciendo lo que hacen ahora. Pero hay que tener paciencia, pero hay que crecer. Dice, que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien, que sigamos las cosas del Señor y crezcamos en ellas. Verso 11. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio. Aquí sabemos que está en Corinto el apóstol Pablo, pronto a ir a viajar a Jerusalén. Y luego ser ahí encadenado, lo hemos dicho, y llevado primero 2 años a Cesarea preso y luego llevado a Roma, porque él apeló a César. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. A veces alcanzamos a ver un poquitito que sea relacionado con estos hermanos. Timoteo significa honrar u honrando a Dios. Eso significa Timoteo, ¿ya? Filipenses 2:22, veámoslo. Un poquitito de cada uno, lo que se pueda. Filipenses 2:22. Manda saludos de él, dice. Veamos en el 19, 2:19. Espero, dice, en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, le dice a los de Filipos, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo buscaba, como el apóstol Pablo, lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, mire, que como hijo a padre, probablemente Timoteo se convirtió con la predicación del apóstol Pablo, tanto en Listra como en Derbe, porque Timoteo podría ser tanto de Listra como de Derbe, pero se habría convertido con la predicación del Evangelio del apóstol, con el servicio del apóstol Pablo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Ya? Entonces dice, os saludan Timoteo, ¿ya? Y ahí habla a los filipenses, ¿ya? El Lucio significa de luz. No sabemos, no hay otro Lucio, pero no es el mismo. No conocemos mucho de él. De Timoteo dice mi colaborador, y cuando dice colaborador, como leíamos ahí, ya conocéis, dice los méritos de él, ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí, cuando dice mi colaborador, es que ha servido juntamente con él. Lucio no sabemos mucho, pero significa de luz. Jasón
probablemente sea el de Hechos 17, ahí en Tesalónica. No es seguro, porque se piensa que este de Tesalónica podría ser, la diferencia es que el de Tesalónica podría ser gentil y no judío, y aquí aparentemente, porque dice mis parientes, tendría que ser judío. Pero veámoslo. Hechos 17, capítulo 5, están en Tesalónica. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Podría ser el mismo siempre cuando fuera judío, pero si es gentil, sería improbable que fuera él. Pero de todas maneras era uno que estaba ahí al servicio del Evangelio. Dice, y Sosípater, ¿ya? Sosípater es uno que acompañó al apóstol Pablo, está ahí en Hechos 24, que aquí se traduce como Sópater, me parece, Sópater, que es un diminutivo. A veces se usan así los nombres, el mismo nombre en diminutivo. Entonces dice el 24 de los Hechos, y le acompañaron hasta Asia, es decir, hasta Éfeso, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, etcétera. Entonces era uno que andaba con él, y ahora sigue seguramente con él ahí en Corinto y le manda saludos a los creyentes en Roma. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Timoteo, si fuera así, que no son parientes realmente, sino porque son judíos, Timoteo no lo toma de alguna manera porque él es de madre judía, pero de padre griego. En cambio, estos otros eran judíos 100%. Quizás por eso podría ser y que Timoteo quedara un poquito afuera en la, en esta cualidad, en esta distinción, que serían mis parientes, que serían judíos. Ya, después dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Lo que pasa es que se usaba mucho en ese tiempo un secretario, un amanuense, en que el que mandaba el mensaje solamente lo dictaba y había uno que escribía, ¿ya? No es que Pablo no escribiera, lo hacía, pero tenía un secretario que era este hermano Tercio, ¿ya? Y él escribió la carta, literalmente, pero dictada por el apóstol Pablo. Entonces dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Era creyente. Ahora, el nombre Tercio significa tercero, ¿ya? Y era propio de los esclavos. Miren, habitualmente se denominaban por el número de orden en que habían entrado en una casa de sus propietarios. Entonces, si era el tercero en entrar en esa casa como esclavo, le llamaban tercio, que significa tercero. Y después va a ver que hay uno que se llama cuarto. Y seguramente en el lugar en donde él sirvió sería el cuarto que entró en esa casa en donde iba a servir. Entonces era muy propio de esclavos. Y aquí nosotros hemos visto en los nombres que hay muchos esclavos. Pero este era un esclavo que tenía educación porque escribía. Era el amanuense o el secretario del apóstol Pablo. Seguramente tenía algún servicio administrativo en esa casa en donde él servía. O habría sido esclavo antes y ahora no, pero se mantuvo el nombre. Entonces, tenemos aquí a Tercio, que escribió la epístola. Entonces, cuando le pregunten quién escribió la epístola a los romanos, no digan Pablo, digan Tercio, porque si no, los van a pillar, ¿ya? Pablo la dictó, la escribió Tercio, digan al tiro, van a quedar, pero como reyes, ¿ya? Como sabios van a quedar ahí, ¿ya? Entonces diga, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, ¿ya? Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Quién era Gallo? Habían distintos nombres Gallo, ¿ya? Uno era un macedonio, que aparece en los Hechos, no lo vamos a ver. Otro que era un creyente a ver, de Derbe, igual que seguramente Timoteo. Y había uno que aparece en la epístola de Juan, ¿ya? Pero lo más probable es que este sea el que aparece en 1 Corintios 1:14. Veámoslo, que es la epístola que viene después.
verso 14 de 1 Corintios capítulo 1, dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y ese podría ser el que manda saludos, porque tenemos que pensar que está escribiendo desde Corinto. Y este Gayo es de Corinto, ¿ya? Es de Corinto, entonces probablemente es el que menciona aquí, el que él bautizó. No vino a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice después el apóstol Pablo, pero a Gayo lo bautizó ¿cómo se llama? Dice a Crispo y a la familia de Estéfanas, me parece, a la familia de Estéfanas. ¿Ya? Hospedador mío y de toda la iglesia. Seguramente él llegaba ahí, en Corinto, a la casa de Gayo. Y cuando dice de toda la iglesia, puede ser dos cosas: que él a los que pasaban creyentes los recibía, o que también hubiese una iglesia en su casa de reunión. Las dos cosas. O los recibía a los que venían, el ser hospedador es muy importante, y se tiran los medios y el corazón también, ¿ya? La iglesia que se reunía. Por eso la palabra ahí, hospedador, viene de la palabra xenos, que es extranjero, ¿ya? Entonces dice, hospedador mío y de toda la iglesia. Era un nombre latino, gallo, muy común, por eso están estos gallos en la Biblia, 4 aparecen, era un nombre latino, bastante común. No sabemos lo que significa. Dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces, Erasto era una persona importante porque era tesorero de la ciudad, es decir, era un administrador, tenía injerencia política, ¿ya? Entonces, era una persona importante. En alguna parte por ahí, me acuerdo, hace un tiempo vi que hablaba de que se encontró ¿cómo le llaman una piedra, ¿ya? En donde aparecía un Erasto, una persona importante que era tesorero de la ciudad, en Corinto, ¿ya? Entonces apareció así un tipo monumento pequeño en honor a él. En la historia aparece. Entonces era un hombre importante, Erasto, ¿ya? Miren, primero los Corintios 1, 26. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No, la mayoría no era sabio ni era noble, no era de la nobleza, no era de buena posición, pero habían algunos. Y en este caso está Erasto. La mayoría era de pobres, eran esclavos. Muchos vienen de la esclavitud, o son esclavos todavía. Pero aquí Erasto no está fuera porque habían dice, poderosos, nobles, habían, y Erasto era uno de ellos. Dice, Erasto, os saluda Erasto, le manda saludos, ¿ya? No era creído, mandaba saludos Erasto, ¿ya? Tesorero de la ciudad, aparece también en otros lugares en la Biblia. Y el hermano Cuarto, que probablemente sería, como dijimos, un esclavo o ex esclavo, que le ponían el nombre según su entrada en ese lugar donde él iba a servir, ¿ya? Entonces, después dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Con todos. Es decir, ellos necesitaban mucho de la gracia, nosotros necesitamos mucho de la gracia, de la capacitación de Dios, del poder de Dios, y eso solamente, esa gracia, ese poder, se opera a través del crecimiento, del desarrollo espiritual, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque el que está en nosotros es Dios mismo, querido hermano, es Dios mismo que ha venido a habitar para a nosotros, entre otros servicios, hablarnos y recordarnos las cosas que el Señor ha enseñado y recordarnos esas cosas, como lo expresa en Juan, que aquel otro consolador, otro significa del mismo tipo que el Señor, venía para enseñar y recordar todas las cosas que os he enseñado. Y ahora el Espíritu hace lo mismo, pero para eso tenemos que estudiarlas. Ellos la escucharon por el Señor y el Espíritu ahora se les recordaba y tenían que seguir estudiando. El Antiguo Testamento tenían ahí, y a través también de las profecías de los profetas que el Señor daba a la iglesia, a través de esa revelación profética. Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia y el Espíritu Santo nos va a hablar. Por eso dice, mire, veamos dos textos.
Leamos Colosenses, capítulo 3. Miren cómo lo dice. Dice así, el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia, ricamente, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, es decir, conversaciones de la Biblia. Dice, enseñando y exhortándonos, conversaciones de la Escritura. ¿Cómo va a hablar tu hermano de la Escritura con alguien que nunca ha estudiado la Biblia? ¿Cómo vas tú a hablar con alguien que está en otra, que esté, aunque sea creyente, su mente está en otra? Pero aquí el apóstol Pablo, a los de Colosas, que no conoce tampoco, igual que los romanos, una iglesia que no fue establecida por él, por su servicio, les dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos para edificación, para consuelo, para eso, para crecimiento, para eso. Entonces, todos nosotros tenemos que estar llenos de la Biblia. Por supuesto, están los dones de los enseñadores, etcétera, pero tenemos que estar llenos, ¿ya? Dice, more ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Y así cuando mora el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de gracia, lo va a usar y nos va a dar poder para servir al Señor y seguir en las cosas de Dios. Para eso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y cuando dice amén, lo usa seguramente en el sentido judío. Porque nosotros amén decimos así sea. Pero la palabra en el hebreo, como lo usan los judíos, significa firme, sólido, inconmovible. Eso significa sólido, firme. Amén. Que viene de donde es la palabra amán. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Eso es seguro, es sólido. Que la gracia del Señor esté con todos nosotros, porque está. Si yo no la uso, es problema mío, es mi problema. Si yo no uso la gracia, si no me lleno de la gracia, si no la ocupo esa herramienta poderosa, que es la gracia de Dios, por la palabra de Dios y por el Espíritu. Pero la gracia seguro que es para todos, pero no todos la aprovechan. No todos se establecen en la gracia, y eso es lo que hay que hacer. Pero es para todos, es seguro. Verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Ya? Aquí está la doxología final, que es la doxología, son palabras de gloria para el Señor. Viene de palabra o de pensamientos de gloria que son para el Señor. Y aquí dice, va hacia Dios, se dirige a Dios. Dice, y al que puede confirmaros, a Dios, según mi evangelio. Entonces ellos, ¿en qué tienen que establecerse? En el evangelio de Pablo, que es del Señor, pero él lo toma como si fuera de él. Miren, 2.16, en este mismo libro romano, mire cómo lo dice. Romanos 2.16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, es decir, el Señor, a él le ha sido dado todo el juicio, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio era de Pablo, sí, porque se había apropiado en un sentido que él lo tenía, estaba lleno del evangelio, pero es el evangelio, el tema del evangelio es Jesucristo. Entonces dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, Dios, y la predicación de Jesucristo, la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, lo que el apóstol Pablo ha dado a conocer, el evangelio, ¿verdad? Mi evangelio, la predicación de Jesucristo, es según la revelación del misterio. ¿Qué significa aquí revelación? Significa que es, en este caso, descubrir algo que estaba cubierto, estaba desde la eternidad, pero estaba cubierto y ahora ha sido abierto este cofre, ¿verdad? Que es, o este baúl, que es el Evangelio. Estaba cubierto, pero ahora ha sido descubierto. Esa es la palabra aquí, en este caso, revelación.
Apocalipsis significa revelación, significa descubrir o descorrer el velo también. Entonces dice, según la revelación del misterio del misterio. ¿Qué misterio? ¿Ya? Entonces aquí, lo que se ha descubierto, destapado, es el misterio. Y la palabra misma, misterio, tiene que ver no con algo misterioso, sino que algo que no ha sido revelado antes, que estaba escondido. Miren, hay distintas partes donde sale misterio, vamos a ver algunas para entender más o menos qué es el misterio. ¿Ya? Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice así, verso primero, capítulo 3 de Efesios, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, está preso en Éfeso también. A ver, hay 4 cartas que Pablo escribió desde las cárceles. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero además hay otra más, del segundo encarcelamiento, que es segunda Timoteo. Serían 5 las cartas que él escribió desde la cárcel. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ahí está la palabra, revelación, destapar lo que está cubierto, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Ya? Verso 6. Aquí está más o menos descrito el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos. ¿Con quiénes? Con los judíos y miembros del mismo cuerpo. El misterio es que se iba a crear un cuerpo, que es la iglesia, entre judíos y gentiles. Ese misterio le fue revelado al apóstol Pablo. Así que si alguien quiere conocer lo relacionado con el misterio, con la iglesia, con la doctrina de la iglesia, no tiene que ir al Antiguo Testamento, ni siquiera a los evangelios, tiene que ir a las cartas del apóstol Pablo si quiere conocer las doctrinas para la iglesia. Las cartas del apóstol Pablo. La otra la mencionan, pero no son la base, sino las cartas desde Romanos hasta Filemón. Otro misterio conocido lo veamos en Colosenses. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver en Colosenses, capítulo 1. Ahí vamos a ver dos misterios. Dice el capítulo 1, 27. Dice así. 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y esa palabra manifestado es dado a luz, no es revelado, es dado a luz, a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el misterio aquí es Cristo en nosotros, no en la iglesia. Es otro misterio. Cristo en vosotros, aunque tiene que ver, por supuesto, relacionado, pero este misterio va mucho más allá. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Efesios, la iglesia, de los dos pueblos uno solo, de los judíos y gentiles, la iglesia. Pero aquí, Cristo en vosotros, va avanzando. ¿Ya? El verso 2 del capítulo 2, va a haber otro misterio aquí. Dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ya. ¿Cuál es el misterio aquí? Para entender el misterio tenemos que traducirlo como es mejor en el original. Y dice así, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, es decir, el Cristo. Es decir, el Cristo es el misterio del Padre. Mire, el Cristo es el misterio del Padre. La iglesia es el misterio de Cristo. O el misterio de Cristo es la iglesia. El misterio del Padre es el Cristo. ¿Ya? Eso. Y el último que vamos a ver, el capítulo 4 de Colosenses también, verso primero. Dice así, amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Bueno, el Evangelio, etcétera, pero aquí el misterio de Cristo, el tema es la iglesia, ¿no? Es la iglesia. ¿Sí? En el Evangelio se habla del tema de la salvación, que Cristo ha sido dado para la salvación de todos los hombres, pero el misterio de Cristo aquí tiene que ver con la formación de la iglesia. Si el Evangelio ahora está formando la iglesia. Entonces en el 4.3 podemos ver el misterio que es la iglesia. Hay otros misterios, ¿eh? que se pueden ver, el misterio del reino, por ejemplo, que está en Mateo capítulo 13 en adelante, el misterio sobre la restauración de Israel, que no ha caído, no ha sido desechado para caer, sino que va a ser restaurado, y también el misterio de la resurrección, 1 Corintios 15, de que, veamos ese, 1 Corintios 15, 51, veamos ese, dice así, dice, verso 50 del capítulo 15, 1 Corintios, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? El misterio que seremos transformados, pero que primeramente serán resucitados los que están en las tumbas, los de la iglesia, serán resucitados, y después nosotros transformados seremos unidos, y así seremos unidos al Señor. Entonces, aquí el misterio, verso 25 otra vez, vamos a terminar luego. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, el misterio que ha sido corrido, que ha sido ahora mostrado, ahora lo está mostrando, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, el evangelio, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas o las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Ya? Efesios 2.20, para no atrasarnos tanto. Efesios 2.20. Y de ahí vamos al texto de nuevo. Dice así. Dice, verso 19 del capítulo 2 de Efesios, dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, pero este fundamento, la piedra principal en este fundamento es Cristo. Entonces ellos lo que pusieron es a Jesucristo como fundamento, porque Él es su fundamento, ¿ya? Pero los que lo pusieron, lo dieron a conocer, fueron los apóstoles y los profetas. Eso en Efesios 2.20. Vamos al 26 de Romanos. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, no antes. Antes no se conocía en el tiempo de la ley, no se conocía en el Antiguo Testamento tampoco. Y que por las escrituras de los profetas, lo que hemos visto, según el mandamiento del Dios eterno, porque Dios lo ha mandado, es decir, todo esto viene de Dios, es su mandato, es su decreto, su mandato, el que ha hecho que todo esto sea posible. El Evangelio que ha sido destapado, ha sido dado a conocer para nuestra salvación. Y dice del Dios eterno. ¿Por qué? Porque el Evangelio también es eterno. Se ha dado a conocer, y ahí cuando dice se ha dado a conocer, la palabra allí es que se ha dado a luz, se está mostrando, se ha dado a luz. Esa es la palabra. ¿Ya? Entonces, es la misma palabra que aparece al principio, cuando dice, en realidad está al principio, pero que ha sido manifestado, esa la pasamos. Ha sido manifestado, eso no es revelado, sino que se ha traído a luz, ha sido mostrado claramente entre nosotros. Ha sido revelado, ha sido mostrado.
¿ya? Y dice, se ha dado a conocer, es decir, ahora nosotros podemos conocer por experiencia el Evangelio a toda la gente para que obedezcan a la fe. Y ahí podemos ir a Romanos 1:5, porque él dice que ha sido establecido y por quien 1:5, y por quien recibimos la gracia del apostolado, fue establecido como apóstol y potenciado, ya sostenido por la gracia de Dios, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor o por causa de su nombre. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Saben, Romanos es un libro que se puede decir de mucha sabiduría, de doctrina y mucha sabiduría. El que entiende Romanos se hará sabio en Dios, en Cristo. No necesita elevarte, querido hermano, hermana, no hay que elevarse, pero sí sabio en el Señor. Y esa sabiduría lo que debe hacer a mí humillarme más, humillarme para ser sabio. Para eso, tengo que humillarme para ser sabio. Y al humillarme, darme cuenta que yo no le he ganado a nadie, que no soy nada, la sabiduría de Dios va a hallar un buen recipiente para llenar a ese hermano y hermana. Entonces dice, al único o al solo sabio Dios, al solo y sabio Dios, al único y sabio Dios. Creo Corintios 1 estaban haciendo dioses, ¿verdad? De los hombres, de los reptiles, de los cuadrúpedos, etcétera. Este es el único sabio Dios que nos ha dado, nos ha entregado la epístola a los romanos. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Es que nosotros hemos conocido a Jesucristo. Es que Dios se ha manifestado en Jesucristo. A Dios nadie la ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él ha explicado a Dios. Él ha dado a conocer a Dios. Él es el verbo, el que da, es la mente de Dios que ahora nos ha hablado. En los postreros tiempos, dice, ha hablado a los padres, ¿verdad? De muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? A los padres por los profetas, dice en hebreo, de muchas formas y de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado en hijo o en el hijo. Entonces el hijo da a conocer al padre. Y si nosotros conocemos a Dios al Padre a través del Hijo y por Él. Al único y sabio Dios, al solo y sabio Dios sea la gloria, mediante Jesucristo. Él es el mediador y Él es el que ha dado a conocer al Padre. Ha hecho la exégesis del Padre, es decir, ha expresado todo detalle de lo que el Padre, de tal manera que en Juan 14 le dice ahí a Felipe, Felipe, tanto tiempo que me conoce y me preguntas, ¿cómo le dice? Muéstranos al Padre. ¿No sabes que yo soy en el Padre? Él era el Padre, ¿ya? Leámoslo bien para darlo a conocer cómo lo expresa. Dice así. Eh, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él ha dado a conocer al Padre, él ha dado a conocer a Dios. Entonces dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, para siempre, y ahí para siempre es por los siglos de los siglos. Amén. Y ese amén es seguro, es sólido, es firme, porque Él es el único Dios y Jesucristo es el único mediador y Él es el único que merece la gloria y eso es firme, eso es sólido. Tenemos que tratar de cambiar ese amén, usarlo como la Biblia lo usa, es seguro. De cierto os digo, amén, amén. De cierto es seguro. No, amén, así sea, como nosotros lo traducimos. No, querido hermano, me parece que no, que es algo seguro. Por eso cuando oremos tenemos que procurar ser guiados por el Espíritu de Dios, para que ese amén sea algo firme y sólido. Muy bien, querido hermano. Terminamos Romanos, pasamos un poquito porque empezamos después, y esperar en el Señor desde el lunes, Dios mediante, comenzar con primera los Corintios, si el Señor así lo permite. Carlito, ya que estás ahí, ¿te podemos molestar para que ores para terminar el estudio? Y cualquier Un gusto, consulta. hermano. Muy bien, gracias. Bendito Padre y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir
el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, que nos instruye, nos exhorta, nos ayuda a ser llenos del Espíritu Santo, a ser guiados por Él y por esa sabiduría divina que solamente tú puedes entregar por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Te rogamos esta hora, Señor, para que tú nos ayudes a estudiar más, a leer más, a aprender, a tener más conversaciones cristianas, a apartarnos del mundo y servirte más a ti, a utilizar bien el tiempo, a orar los unos por los otros, a demostrar ese amor que está en tu palabra hacia los demás también, a dar buen testimonio. Te rogamos, Señor, por el hermano que nos enseña, te rogamos por su salud, por su familia, te pedimos por la conversión de nuestros familiares, Señor, que tanto amamos. Te rogamos, oh Dios, para que los familiares de los creyentes sean salvos también, por tu gracia, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así también te rogamos, Señor, para que tú utilices a estos siervos inútiles a hacer lo que tengamos que hacer para tu gloria y para tu honra. Te pedimos por este estudio de Corintios que va a empezar, Señor, para que tú lo bendigas, para que tú nos alientes a seguir adelante, así como también no nos queremos olvidar de los enfermos mentales, enfermos a los huesos, enfermos de cáncer. ¿Cuánta enfermedad existe, Señor, por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia? Pero te rogamos para que en medio del sufrimiento pueda ser hallado, mientras tanto, porque sabemos que la venida del Señor está cerca. Te damos gracias por todo y nos encomendamos a ti en el bendito y santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.